Capítulo 35. Levántate, ven a ayudarnos y sálvanos por tu gran amor. Salmo 44, 27. Se desata el demonio. Pero, ¿y el diablo qué hacía? Eso es fácil de preguntar, pero no de responder. Dios mío, si se desató terrible. Aunque yo vivía muy convencida de que en mi propia personilla no ha de meterse este bicho, sí esperaba que alrededor estuviera tramando. De contado movió los resortes más delicados. Aún no estábamos muy bien instaladas en la nueva fundación cuando comenzamos a notar cierto malestar en el capellán. Poco después, desconfianza. Quiere arrojar a los indios de la capilla. Las hermanas se niegan a confesarse con él. Las gentes de Nutibara se muestran enojadas y en actitud amenazadora. Los campesinos de Río Verde y sus cercanías se tornan enemigos. Dios mío, ¿qué pasa? Las hermanas me dicen que si han de confesarse con el padre Duque, más bien vuelven a su casa. ¿Por qué?, les pregunté. Porque quiere que nos separemos de usted, me contestaron, que no le tengamos confianza, que no le sigamos sus enseñanzas, porque lo contrario la obra se echa a perder. Preguntó a algunos campesinos el motivo de su cambio y dicen: el padre nos ha dicho que usted no permite que nos administren los sacramentos, que no permite que vivamos aquí cerca porque es que le dañamos los indios. Los de Nutibara dan como explicación a su actitud terrible y belicosa que el señor obispo, por causa mía, no les da cura y que el padre Duque les ha dicho que yo no permito que les administre los sacramentos. Los mismos indios descontentos de la sacada de la capilla y porque los de Nutibara les han dicho 1000 cosas malas de la madre Laura. Dios mío, qué enormidad de dichos, qué desorden aquel. A la vez en Dabeiba se conspiraba el alcalde y algunos enemigos a acusar la misión ante la gobernación para ver de quitarnos los suelditos como maestras de indígenas, lo único de que disponíamos. En tan apurada situación consulté con el reverendo padre Peña lo que debía hacer. Este padre muy recto pero de poca experiencia no me resolvió nada porque temía hacer contra su gremio o suponía que cuando tanto se me perseguía era por algo. Fue entonces llena de buena voluntad y con la mayor rectitud a consultar en Frontino con el padre Amando, que se mostraba algo como menos enemigo. Dios mío, ¿por qué será que jamás me convenzo de que las pasiones humanas pueden con todo? Este padre me atendió en el confesionario y por todo consuelo me dijo que era muy natural que el padre Duque estuviera inquieto, pues que era la voluntad de Dios el que él fuera a un sitio en donde pudiera repartir en más abundancia la Sagrada Comunión a la gente. Aquello se me volvió tan trabajoso que creí que el padre no me entendía y volví a explicarle. No conseguí, sin embargo, otra respuesta. Le dije, de modo que si Dios quiere que esté un sacerdote en una aldeíta en donde comulga poca gente, él debe irse a la ciudad a buscar sitio en donde pueda dar muchas comuniones contra la voluntad de Dios. Le pregunté. Sí, me dijo, ese es el derecho. De modo, le dije, ¿qué es que el padre Duque tiene deseo de irse a otra parte? Sí, cómo no, me respondió. Él no puede esterilizar allí su tiempo. En fin, con otras palabras pretendí darme a entender de este padre y saqué en limpio solo que era el que sugestionaba al padre Duque. Volví pues a la casa sin saber lo que debía hacer.
Muchas veces quise concentrar al mismo padre Duque. Él hacía esfuerzos por estar sereno, pero no puede decirme nada como explicación a su actitud y a la de todos los que nos rodeaban. Me decía solo que tenía una cosa que no podía decirme. No dejé, sin embargo, de confesarme cada semana con él y me trataba como antes. Pero la situación exterior y la interior de las hermanas continuaba lo mismo. Me replegué con Dios a esperar lo que fuera, sosteniendo mientras tanto a las hermanas con palabritas de consuelo y hasta proporcionarles viajes a Frontino a 5 leguas de mal camino para que fueran a confesarse, no a tranquilizarse porque allí también daban con los padres enemigos. De modo que todo era duro y penoso. Además, la actitud de los indios no era la misma del principio, lo que aumentaba mi dolor al verlos tan lejos de Dios y con el camino para acercarse tan a la mano. Dios mío, solo vuestro amor y el pensamiento de que todo esto redundaría en vuestra gloria, pensamiento que era como una seguridad impresa en el fondo de mi alma, me hizo resistir a tanto sin flaquear. Lo que es la providencia de Dios. No podía estar constantemente en Río Verde porque en Dabeiba tenía el mayor trabajo y las hermanas que estaban en formación, pues, aunque no las llamamos todavía novicias, sí me afanaba por ellas como tales. Además, también allí tenía que defender la obra atacada violentamente, como dije antes. Total, que tenía que viajar casi constantemente en invierno o verano sin miramiento a salud ni a nada. Pues hubo en que me cogieran las 11 de la noche en el peor del camino, acompañada de una pobre hermana de oficios. Era noche tenebrosa, no teníamos luz de ninguna clase, íbamos mojadas después de una lluvia de casi todo el día, con hambre, porque no encontrábamos nada en el camino y además no era muy fácil llevar de Dabeiba, en donde la escasez tampoco era poca. Había tenido que salir en carrera forzada porque tuve malas noticias del estado de las cosas en Río Verde. Ay, Padre, lo que es la providencia de Dios con los que lo buscan. Estábamos al borde de un barranco y creyéndolo buen camino, porque la oscuridad era absoluta, le hice fuerza a la mula para que siguiera, cuando noto que el animal clava en la tierra del hocico. Hago desmontar a la hermana, que lo hacía con más facilidad que yo, pues era delgada. Se asoma la hermana y en el resplandor de un relámpago ve que estaba al borde de un abismo y que la mula, por mostrarme que no se debía tirar, clavó el hocico y permaneció quieta, a pesar de que yo la fustigaba para que siguiera. Dios mío, lo que entonces sentí de agradecimiento a Dios y lo duro que me pareció aquel procedimiento de los enemigos que me obligaba a tales viajes. Sin embargo, Padre, reflexioné y pensé que la mejor parte me tocaba a mí, en el caso tal vez que, aunque estuviera en esas dificultades y mayores que me podía ver, si las cosas duraban, sentía a Dios más cerca de mí. Calculando que la pobre hermana que me acompañaba podía flaquear, le hice algunas reflexiones para que tuviera paciencia. Esto lo hicimos sin bajar, yo de la bestia sin saber por dónde seguía el camino. Ella a pie se movió un poco y me dijo, allí veo un altico o morrito en donde tal vez encontremos barranca para que pueda bajarse. Qué alegría, Dios mío. Nos acercamos al morrito y al tocar sentimos y encontramos que era una casita metida en un hoyo, al cual quedaba superior el camino y el techo sobresalía como formando morro. Dejé que la mula siguiera por donde quisiera, pensando que Dios
no nos abandona jamás y había de sacarnos a alguna parte sanas. Efectivamente la mula se entró al patio de la casita que estaba abandonada o no habitada. Allí encontré modo de desmontar y resolvimos descansar un poco en un corredor. Pero como Dios estaba con nosotras, la oscuridad no nos aterraba ni el pensar en el resto del camino perdido que debíamos hacer para amanecer en Río Verde. Rezamos el Santo Rosario mientras descansaban los miembros cansados por lo duro del camino. Divisamos luz en una casita no muy lejos y nos pusimos a gritar: ¡socorro! ¡Socorro! No tardó pues en salir al camino un viejecito con un grande hachón de cera negra. Nos indicó el camino y nos regaló el hachón con cuya luz, llevada por la hermana que siguió a pie, pudimos llegar a la casa a las 11:30 de la noche. Las hermanas nos recibieron con llanto de agradecimiento, pues si no llegó para aquel día, las cosas hubieran estado en peores condiciones y ellas hacían fuerza porque no habían podido hacerme saber el peligro. Dificultades con el capellán de Río Verde. Aquel día en el confesionario el padre les había exigido a todas que le prometieran no tenerme confianza o no les daría la absolución. Les había hecho 1000 promesas para el caso de que no siguieran mis enseñanzas y quedaran en manos de él solo. Dios mío, qué locuras. Todas las dificultades en aquel camino se me volvieron como nada. ¿Cómo acerté a adivinar la necesidad de las hermanas? Estaba sin gran cuidado en Dabeiba, sin saber por qué le dije a las hermanas: me voy a Río Verde, aunque hace poco que llegué de allí. Me rogaron que esperara un poco y no quise retroceder sin poderles dar excusas justas. Y ya ve, padre, cómo era que Dios andaba delante de todos. En esta vez lo llamé y le rogué con el mayor encarecimiento que me dijera qué debía yo hacer para que él dejara la persecución a lo que tanto había amado. Le prometí que con tal de que él quedara tranquilo y dejara de hacer el mal, yo haría cualquier sacrificio. Se mostró muy alegre y satisfecho con esta oferta mía y francamente me dijo: es muy pequeña cosa lo que le exijo, porque verdaderamente no aguanto ya la vida como va. Hasta hice con mi director en estos días confesión general, a ver si me tranquilizo y no puedo conseguirlo. ¿Qué quiere?, le repliqué. ¿Qué quiere de mí? Que jamás vuelva usted aquí, que ya no vuelva a verla en esta casa. No necesito más, me dijo. Calcule, padre mío, cuál sería mi sorpresa. ¿Por qué?, le dije. Padre, no puede verme. No lo sé, pero sin explicármelo, es lo cierto que desde que la veo a usted me desespero y no aguanto la conciencia. Además, usted quiere que yo no vaya a administrar los sacramentos a Nutibara y yo no me someto a eso. ¿Cómo sabe, padre, que no quiero que administre sacramentos en Nutibara? Al contrario, lo deseo y ojalá les pudieras conseguir un cura a esas pobres gentes. No sé, me respondió. El señor obispo me escribió que así como los nutibareños no habían querido recibir la misión, debían tener la menor parte en el beneficio de ella. Que no les fuera a faltar la Sagrada Comunión a las hermanas. Eso tuvo que ser usted quien le dijo al señor obispo que me escribiera y ordenara eso. Por eso yo no quiero verla y cuando la veo me parece que enloquezco. Perpleja me quedé ante tales cosas. Yo nada le había dicho al señor obispo, pero ¿cómo persuadir al padre de ello si la idea esa se la habían sugerido en Frontino los padres carmelitas? No pude pues calmarlo. En el confesionario le dije que me inquietaba eso
de que a él le sofocara mi presencia y que pensaba a veces que sería por mala que me recibiera una confesión general y me examinara bien a ver si era que algún pecado mortal me daba esa cosa que le impresionaba a él. Él me contestó: no, esté perfectamente tranquila por todas estas penas que sufre y esas persecuciones las necesita la congregación para formarse. Suya es la razón en todas estas cosas. Yo siento mucho que esté sufriendo tanto. Pídale a Dios por mí. Salí sumamente tranquila, tanto más cuanto que él conocía mi alma mucho, pues aunque desde el principio conocí que el padre tenía de neurasténico y que se había ordenado con muy pocos conocimientos y además no había sido dotado de talentos especiales, jamás llegué a dudar que Dios, por medio de él, no me diera el socorro que yo necesitaba ni la enseñanza que hiciera falta a mi alma. Por eso, aunque veía que se sorprendía de lo que le confiaba e ingenuamente me confesaba serle desconocido todo lo de la vida interior, porque ni lo había practicado ni lo había estudiado, llena de fe en Dios, le confiaba todo aquello en que necesitaba consejo y ayuda. Él, con mucha humildad y sin rodeos, me pedía frecuentemente que le enseñara cosas de oración para él y para poder responder a las hermanas las preguntas del confesionario. Esto me causaba pena y también mucha edificación. Pero ahora yo le causaba algo así como una revolución interior con solo verme. Dios mío. En fin, le dije: mire, padre, cualquier cosa haría yo por su tranquilidad, pero lo que me pide de que yo no vuelva a esta casa, no puedo prometérselo, porque faltaría a mi deber. Esto no es posible. Estas hermanas han dejado a sus padres para seguir este llamamiento bajo mi custodia y dirección. ¿Cómo podría yo abandonarlas? No, padre. Diga qué otra cosa puedo hacer para su tranquilidad. Ninguna más, me dijo. Desde que tenga que verla a usted, me enloquezco. Allí pues vi que la situación no tenía remedio. Después de acompañar 15 días a las hermanas, sin dejar de atenderle al padre y tratarlo como siempre, me volví a Dabeiba. Piden la disolución de la congregación. Allí supe que él les había dicho a los carmelitas que yo lo manejaba dirigiendo su espíritu y que los padres hacían de eso argumento terrible contra mí. Entonces de nuevo rogué al reverendo padre Peña me diera consejo y me dijo que le escribiera una carta clara y enérgica con mucho respeto a ver si eso lo movía. Ya el padre Peña, por algo que a él también le estaba sucediendo, se había puesto un poco de mi parte, aunque no tanto que me sirviera para consuelo. Salí y le escribí la carta. En ella decía que no continuara diciéndoles a los padres eso de que yo dominaba dirigiéndolo, porque entonces me vería en el caso de hablarle al señor obispo claro acerca de algunos puntos en los cuales le quedaría muy mal. Después le hablo con claridad acerca de los males que estaban haciendo en la persecución a la misión. Esta carta fue vista por los padres carmelitas, quienes hicieron el argumento más terrible contra mí por la falta de respeto. Le hablo con franqueza, padre, la carta sí fue enérgica, pero no he podido considerarla irrespetuosa. Además, le escribí creyendo que con ella le hacía al padre mucho bien, pero le hacía advertir muchas cosas que él no advertía. Pero aquello fue una hoguera espantosa para el ojo avisor de los reverendos padres carmelitas. Ellos hicieron que el padre le mandara al señor obispo esa carta acusándome como casi anticlerical. El señor obispo escribió diciéndome un poco más tarde: el padre duque me manda su carta, y sí, está un tantico picantica. No hizo más caso de ella. Pero mucho menos que esto necesitaban los padres carmelitas. Inmediatamente invitaron a todos los curas de la región, entrando también al vicario foráneo
con quien yo creía contar como defensor y a quien escribí una carta pidiéndole su influencia ante el señor obispo para que protegiera la obra. Esta carta era naturalmente muy reservada y así se lo indicó al padre, es decir, al señor vicario. Pues de contadito se lo mostró a los padres carmelitas, quienes con ella ajustaron razones para enviar un expreso al señor obispo diciéndole tales cosas de mí y tales falsedades que terminan pidiéndole que, en bien de la religión y de esta pobre región, disolviera a estas mujeres e hiciera que esa señora Laura reconociera su puesto. Más o menos en estos términos fue la carta, según me lo dijo después uno de ellos. La carta fue firmada no solo por los padres carmelitas, sino también por los demás de las diócesis que vivían en las parroquias vecinas, inclusive, como he dicho, por el señor vicario foráneo, sacerdote digno de toda la confianza del señor obispo y de verdadero mérito. Ellos mandaron un expreso hasta Santa Rosa. Yo lo supe un poco tarde y solo le puse un telegrama al señor obispo diciéndole: ruégole quitar padre duque de la misión para salvarla. Escríbole. 2 días después llegó telegrama para el padre duque ordenándole pasar a Antioquia y otro para mí diciéndome que llegaría otro capellán. Esto tan inesperado y tan contrario a lo que los padres esperaban y habían anunciado por donde quiera, asegurándoles a las gentes que la misión no tardaría ni 15 días en disolverse. Causó en el ánimo de los padres una impresión semejante a la de un volcán que se apaga de una hora a otra. El padre duque recibió la orden y me dijo: usted tiene la culpa. Le contesté: sí, padre. Yo se lo pedí al señor obispo porque así lo necesita la obra. Además su alma también lo necesitaba. Se quedó en perfecto silencio y salió a arreglar su viaje, pues se le señalaba poco tiempo de plazo. Tuve la fuerza para ayudarle a empacar, aunque de verdad yo le estimaba y tenía mucho que agradecerle. Él no tuvo inconveniente en recibir mis servicios. Aquel día era de confesión para las hermanas y dijo que nos confesaba antes de salir. Le aceptamos el ofrecimiento y nos confesó como si nada hubiera sucedido. A mí, la última, me dijo que viviera muy contenta porque todo en el cielo me iba a salir bien, puesto que en la tierra me perseguían contra a toda justicia. Permítame, padre, que haga una paréntesis en la narración, para decir que todo esto parece como si fuera obrado por seres inconscientes. ¿No es verdad? Como tanta persecución y tanta hazaña unidas a estas cosas y estas verdades. ¿Cómo es que se precipita el hombre como si fuera ciego y la razón recta y ni el corazón le ofusca? Yo le hablo con franqueza, Padre mío. Si estas cosas me las refiriera otra persona o las leyera, me resistiría a creerlo. Sin embargo, no es en esta vez solamente en la que veo esta inconsecuencia de mis perseguidores, y en muchas, hasta el punto de preguntarme muchas veces si hay ocasiones en que el hombre obra como máquina. Mirar los acontecimientos con los ojos de Dios. Algunos días después llegó como capellán el reverendo padre Jesús María Rivera, muy bien amonestado por el señor obispo. Con él me llegó una cartica en la que el señor obispo me dice: siempre estas cosas les da el tiempo para pensarlas y consultarlas con Dios. Pero que al recibir mi telegrama se sintió tanta pena de ver que estuviera sufriendo, obra que tanto nos costaba y que aún sin darse mucha cuenta de lo que pasaba, había resuelto tronchar con un solo telegrama. Bendito sea mi Dios que tanto ilumina a los superiores, dije yo, e invité a las hermanas
para enseñarles a mirar estas cosas a través de su verdadero sentido, que solo se encuentra del lado de Dios. Por esto, Padre mío, muchas veces he dicho a las hermanas que hay cosas que no deben mirarse nunca con los ojos propios. Es la manera de no descorazonarse en la vida y de no envenenarse el corazón. Mirar con los ojos de Dios. Pero esta industria, Padre, no es fácil para muchos, que somos demasiado duros de cabeza, porque la misma razón la enseña que el verdadero sentido de las cosas es el que Dios les da. Pues visto con los ojos de Dios los acontecimientos de la fundación de Río Verde, y todas dicen bien distinto de lo que dicen vistos por nuestra corta vista. Vistos con los ojos de Dios serán un gran bien y muy explicables a pesar de encontrarles tantas inconsecuencias a nuestros enemigos. Sencillamente purificaba a Dios con esas contrariedades nuestras alegrías y trabajitos apostólicos, elevando el nivel de nuestras intenciones. Además, nos enseñaba a sufrir contrariedades, cosa preciosa a los ojos de Dios. En cambio de la paciencia con que sufríamos, nos daba la conversión de los mismos indios por quienes trabajábamos. Total, que era aquello un gran beneficio y uno de los sostenes de nuestro pequeño apostolado. Además, nos permitía aquello aprender a amar al sacerdote independientemente de su amistad y además condiciones agradables o desagradables. Permitía a Dios las inconsecuencias favorables a nosotras porque así lo necesitábamos y con ellas nos probaba que estaba con nosotras. En fin, Padre, estas y muchas consideraciones hicieron que el ánimo de las hermanas no decayera y que sacaran en lugar de amargura del corazón cierta dulzura al vernos tan asistidas y manejadas por Dios como con tanta preferencia. He visto, Padre, que para sacar la esencia de una flor la someten a cierta presión muy bien calculada para que ni se exprima demasiado ni quede tan floja que no escurra nada. Esto a la vez que la someten a cierto grado de calor, también muy bien medido para que no produzca efectos contrarios ni deje de producir el que se busca. Luego, todo es un poco de paciencia para esperar unos momentos, pasados los cuales se encontraban hermosas y fragantes gotas de la esencia que se busca. En el depósito para ello destinado, y la flor, pobre flor, se decolora, se marchita, queda sin fragancia y se hace un rezago que se tira. Pues, Padre, les enseñaba a las hermanas que Dios es el mejor maestro para sacar a nuestro corazón y a nuestras almas sus mejores esencias, la santa esencia de la caridad. Las penas y contrariedades son la presión o prensa en que nos oprime con una medida llena de la más hermosa sabiduría. Esa es la parte de Él. A nosotros toca poner la segunda parte, el fuego, el calor que es necesario. Amando las contrariedades y penas, damos ese necesario calor. Sufrir con amor, amando al que envía la pena y a la pena misma. Hace que el corazón vaya dando, por medio de la purificación, la esencia de la caridad pura. Así el corazón se decolora y pierde sus modos humanos. Es entonces cuando Dios nos da ese corazón nuevo que le pedía a David. Como pues el alma no ha de amar las penas de la vida. El secreto para comenzar es no
dejar amargar el corazón con ellas y mirarlas con los ojos de Dios. Muchas veces, Padre, cuando en el mundo me interesaba por la conversión de un alma, antes de presentármele al pobre pecador, iba delante del sagrario y le decía a Jesús: vengo a prestarte mis ojos para que mires a ese pobre pecador. A través de mi retina, asómate tú para que miremos a este pecador y se convierta. Lo mismo le ofrecía mi boca y lengua para que le hablara, pero para mirar las penas y contrariedades de la vida, lejos de prestarle mis ojos, tomo los de él. Miro con ellos esas cosas que parecen tan duras, vistas con los ojos humanos. Y Dios mío, qué dichosa soy. Lo mismo hago cuando necesito no culpar mucho al prójimo en casos que parecen inexcusables. Le presto a Dios mis ojos para mirar esa falta y siempre la veo menor. Dirán que para eso se necesita conocer mucho a Dios. ¿Será? No lo niego, pero la cosa merece la pena de que la estudiemos. Ahí está el Santo Evangelio que lo enseña admirablemente, y luego la oración, que es como telescopio para mirarlo en la noche de la fe. ¿Cómo quisiera yo, Dios mío, que se me entendiera esto y no se tomara solo como idea bonita? Es cosa muy real. Podemos muy bien mirar con vuestros ojos, conociendo la amplitud e infinidad de vuestro amor, la magnitud de vuestras misericordias y demás atributos. Siempre que una situación difícil quiere ponerse en la mente para turbarme, me pregunto: ¿cómo ve Dios esto? Aplico mi mente a lo que mi conocimiento de Dios me dice y digo: así quiero mirarlo. Esto me da tal paz que parece que la cosa perdiera su rudeza. Imposible, pues, turbarme. ¿No le parece, Padre mío, que así se sufre muy poco? Hay gentes que no conciben cómo he podido pasar serena por ciertas situaciones de mi vida. Si conocieran esto, no se les volvería misterio la serenidad de mi vida. Perdóneme esta larga digresión, Padre, en atención a que debo dejar aquí, en atención a la obediencia y también por caridad, cuanto puedes servir y hacer ver la misericordia con que Dios me ha preparado para la obra.